Soportándoos, dice, ¿no? Unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Suele pasar que colocamos, mi mamá siempre decía, la carreta antes del caballo. Y tendemos a pensar que el orden de los factores no altera el producto, no solo en la multiplicación, sino que lo aplicamos a todas las áreas y especialmente tendemos a cambiar el orden establecido por Dios y ahí es donde vienen los problemas, ¿no? En este versículo, ¿qué viene primero? ¿Perdonar o soportar? Soportar. Yo tengo aquí, voy a necesitar la ayuda de 4 señoritas. Van a hacer 2 ejercicios para mostrar lo fuerte que son. Afirmen sus codos y descarguen su peso con confianza en su compañera, que no la va a dejar caer. Espero yo, no me la tira Bianca. Bianca puede, eso. Muy bien, ya está. Ahora, el siguiente ejercicio, se van a poner de frente una a la otra, juntan sus manos, dan un paso hacia atrás cuando se sientan bien seguras y desplomen su peso, el peso de ambas sobre sus palmas, cada una. Muy bien. Un aplauso para esta señorita. Muchas gracias. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Si ustedes se dieron cuenta, el primer ejercicio era de aguantar, ¿no es cierto? ¿Sobre quién caía el peso? Solamente sobre una, ¿no? La que estaba atrás, sosteniendo, ¿verdad? Sobre ella solamente. La otra estaba confiada, descargada, desplomada, mientras que la otra la aguantaba, ¿no? El otro ejercicio habla de soportar, de sostenernos. Bíblicamente, soportar significa sostenerse uno mismo en contra de lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Estaban apoyadas, descargándose la una en contra de la otra. ¿Sabe? En el día a día, alabar a Dios cuando las cosas me salen bien. Me gusta ese corito, pero no sé cantar, así que ni lo entono porque me mata Bianca. Pero cuando las cosas van mal, ¿no es cierto? Es difícil. Pero ¿sabes qué? Es la oportunidad para comprobar la importancia de soportar. Cuando las cosas van mal, podemos en el hogar, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener la oportunidad de soportarnos. En el hogar nosotros vamos, en momentos difíciles, vamos a padecer arrebatos de ira o de locura de alguno que amaneció con el indio, decía mi mamá. Amaneciste con el indio arriba, dice hoy. Padecemos arrebatos de ira o de locura o nos padecen de nosotros, ¿no? Soportamos al que volvió del colegio, del trabajo, del ministerio desanimado o depresivo. Sufrimos cuando lloran por alguna dificultad que han tenido. Toleramos y sabemos reconocer cómo cada uno manifiesta su cansancio. Si hay un lugar donde soportar y perdonar se pone en práctica a diario, es en la casa, es en el hogar. ¿Estamos de acuerdo? Es ahí, dice, ahí donde se pone de manifiesto nuestras luchas externas y nuestros conflictos internos. Perdonar, me gustó, hay muchas definiciones, y me gustó esta de perdonar que divide en perder y donar. Dice, perder amargura y donar amor. Cristo, conociendo nuestra miseria, tuvo misericordia de nosotros. Esa es la mejor definición que a mí me gusta de misericordia. Significa miseria y corazón. Misere y corde. Cuando Dios pasa nuestra miseria por su corazón. A mí me conmueve ese significado. Porque significa que toda mi bajeza, que todo mi pecado, que toda mi debilidad se acerca a la santidad de Dios, a lo más santo, a su corazón. Y eso fue lo que hizo Cristo. Cristo murió para que nosotros, por medio de Él, pudiéramos acercarnos al Padre. Entonces, eso es perdonar.
Y me vino a la mente al pensar en eso, ¿qué tienes que no hayas recibido? Lo que muchas veces lamentamos es que imitamos con mayor facilidad, en lugar de imitar a Cristo, imitamos al personaje que mencionó Dioma el primer día en Mateo 18, y quiero que vayamos juntas a Mateo 18. Recuerdan, ¿verdad? El deudor. El Señor nos conoce y Él dejó esa parábola porque Él nos conoce. Y somos tal cual, lo describe ahí al deudor. Y si ven ahí en el versículo 23, ¿verdad? 18, 23, ahí vemos cómo él, cuando es confrontado con su deuda, ¿qué es lo que él dice? En el versículo 26 le dice, postrado, le suplica diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que el Señor hizo? ¿Alguien me puede leer el versículo siguiente? El 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Muy bien. Yo tengo otra versión acá y dice, entonces el amo, otro nombre para Señor, sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó toda la deuda. Seguimos adelante y vamos a ver que entonces cuando él sale de esto se encuentra con un consiervo, igual que él, alguien igual que él, y le hace la misma súplica. Se postra, le suplica lo mismo, que tenga paciencia con él, que le va a pagar todo. Las mismas palabras. Pero ¿cuál es la actitud del deudor, del acreedor en este momento? No quiso, ¿verdad? Entonces él dice, en esta versión dice, el acreedor no estaba dispuesto a esperar, no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre, lo puso en prisión, hasta que pagara toda la deuda. ¿Se acuerdan cuando Dios me decía que no iba a perdonar, que mejor se moría? Hasta mejor me voy a la muerte así. ¿No es cierto? Nosotros hacemos eso cuando nosotros no perdonamos. Hacemos un arresto de esa persona. En realidad de nosotros, ¿no? Y ponemos en prisión a esa persona, la alejamos de nosotros, la distanciamos, ¿verdad? Y es un hasta que yo quiera. Cuando el Señor hizo todo lo contrario, dice que Él tuvo lástima, que Él sintió misericordia. Si nosotros volvemos al pasaje que estamos estudiando, que es Colosenses 3, vamos a ir al versículo 18 y vamos a leer hasta el 21 corrido, y vamos a ver que en estos versículos claramente se nos deja dicho cuál es la raíz de nuestras luchas y de nuestros conflictos, que es de donde vienen todos nuestros problemas, nuestras dificultades y las razones por las cuales nos cuesta perdonar. Así que vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 18. A ver, y dice así. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, madres sería, ¿no? Para nosotras hoy, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Encabezamos la lista, señoras. Encabezamos la lista. Dice que como esposas, la falta de sumisión es nuestro mayor problema en el hogar, ¿verdad? Con respecto al tema del perdón y los problemas. Hay una definición que a mí me encanta de sumisión. Nosotros nos hemos mudado a muchos lugares, hemos tenido muchas mudanzas, ya mejor no cuento. Y a veces hay personas que me dicen, pero tú eres muy sujeta, tú eres muy sumisa, tú haces todo lo que te van dice. Y yo le digo, ¿sabes? Creo que no entiendes el significado de sumisión. Sí soy sumisa, Esteban, pero no estás entendiendo tú el significado de sumisión. Cuando él me sugiere, me dice lo que Dios está poniendo en su corazón de ir a algún lugar,
Yo oro, lo escucho, oramos juntos, oramos, consideramos, buscamos al Señor. Y cuando hacemos un movimiento, lo hacemos juntos. Dice en la palabra de Dios, dice que como debemos estar sujetas como Cristo, como la iglesia a Cristo, que Él es la cabeza. Y el Señor usa siempre esas comparaciones tan comprensibles, porque ¿cuál es la unión entre la cabeza y el cuerpo? ¿Qué tipo de unión es? Vital. Vital. Entonces me habla de lo siguiente, mis amadas hermanas, la sumisión me va a hacer a mí vivir esa vida abundante que Dios tiene. Entonces cuando yo voy, por ejemplo, hace poco fuimos, con Esteban estábamos visitando una iglesia pequeñita y vamos y tú también tienes que ir para allá y sí, y voy sumisa. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que voy en acuerdo con mi esposo, que voy porque tengo su misma visión, su misma pasión y unidos vivimos ese momento. Entonces, mi hermana, tu esposo es a quien tú tienes que estar sumisa, pero sacate de la cabeza ese concepto feminista, ese concepto mundano de sujeción. No tiene nada que ver con lo que Dios habla de lograr una unión tal con tu esposo que ambos viven y disfrutan la vida y el propósito que Dios tiene para ustedes juntos. Amén. Sumisas todas. Amén. Le sigue en la lista los esposos con falta de amor y asperezas. Bueno, aquí la voy a dejar que se explayen en el taller, que ahí se desahoguen. Pero, ¿sabe? Muchas veces nos gusta mucho escuchar los versículos que Dios le da al hombre. Y sinceramente es fuerte lo que Dios le pida, ¿no? Que nos amen. Y yo me pregunto, ¿todos los días soy amable? ¿Soy fácil de amar? Pero ellos nos tienen que amar, a pesar de que no seamos amables. Y dice, aspereza en el trato. Yo, ¿cómo es mi trato con mi esposo? Yo facilito ¿sabes? El trato es una avenida, ¿no? Sabemos que una avenida es aquella que tiene doble vía, va y viene. Yo doy y recibo, doy y recibo. Si yo trato bien a mi esposo, yo voy a recibir lo mismo. A veces hay gente que me dice, mi esposo en la iglesia es una cosa, usted no sabe, en la iglesia poco más el Papa, pero en la casa es otra cosa. Y yo a veces he observado, y es verdad, tiene razón la hermana, pero ¿sabes cuál hace la diferencia? El hermano es un hipócrita, muchas veces no, a veces sí, pero muchas veces no. A veces lo que hace que la persona se comporte de una forma en la iglesia es el respeto. En la iglesia al hermanito lo respetan. En la casa, la esposa le falta el respeto. Entonces produce una actitud donde el hombre se siente no respetado, no admirado por quien más espera serlo. Entonces, eso resulta en enojo, en frustración y en maltrato y en aspereza. Pero a veces me pregunto que me gusta ver los versículos que están dirigidos hacia el hombre, pero viendo mi parte involucrada en ello, ¿no? Soy amable, soy fácil de tratar. Yo sé que todos tenemos nuestros días, pero de tener un día, hacer de ello una constante, es otra cosa. Bueno, luego en la lista vienen los hijos y lo resume ¿en qué? En la obediencia. Y aquí hay muchas señoritas, hay niñas, hay jóvenes que todavía están en sus hogares. La obediencia no ha pasado de moda. Para el mundo sí. Para el mundo mientras más independiente seas, eso es lo que va. Pero para Dios no. Y para tu bien debes seguir fomentando la obediencia en tu vida. Aprende a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aprende a que Dios te manda a que obedezcas a tus padres y que a quien estás obedeciendo es a Dios. Y Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir cuando obedezcas a tus padres. Y después, por último, estamos nosotros como padres, y aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención porque dice, no exasperéis. Es una palabra muy fuerte y que hoy está
más que comprensible y evidente en nuestra sociedad. Los jóvenes, los niños y las estadísticas espantan porque cada vez son menores las edades de los suicidios. ¿Por qué? Porque hay una depresión. ¿Causa de qué? Mucha causa se origina en la casa, porque es ahí donde los exasperamos, donde los desanimamos. Esa palabra significa que los dejamos sin aliento de vida. ¿No te pasa que tu joven, tu hijo, tu niño, tu adolescente, tu joven adulto está muchas veces triste, está pensativo, está aburrido, aburrido, desanimado, sin norte, no saben a dónde ir? Hay jóvenes universitarios que vamos a estudiar esto, a ver si funciona. A los 2 años no era eso, vamos a estudiar otra cosa. Y hay un desánimo que parte, nosotros muchas veces lo buscamos, son tus amigos, son estos, son los otros, y el origen es en nuestro hogar. Porque ellos no encuentran seguridad, no encuentran contención donde más lo necesitan. Estuve leyendo un poco acerca de la violencia familiar y sus características. Y dirán, ¿la violencia familiar? Se equivocó de tema. Pero el Señor me llevó por ahí. Y estaba viendo que el perfil de una víctima es problemas para dormir. Cuando logra dormir tiene pesadillas, tiene miedo, confusión, ira, vive con ira, con culpa, con vergüenza, se vive autoengañando, es indiferente, es hipócrita por tratar de disfrazar su realidad, la realidad que vive, está estresada, está depresiva, ansiosa, hay dolores de cabeza, hay pérdida de la memoria, hay falta de concentración, hay un bajo rendimiento en el trabajo. En los hijos están asustados, muchos de ellos intimidados, aterrorizados, muchos de ellos se sienten manipulados por sus padres, humillados, culpables, heridos. Reflejan sus hogares en los colegios con violencia e indiferencia. Y el perfil del violento, que puede ser la mujer o puede ser el hombre, es de un tirano, de un testarudo, de un obstinado, de un antidemocrático, de uno que impone un autoritarismo. ¿Por qué estoy tocando todo esto? Porque yo me doy cuenta que muchas veces, si nosotros tuviéramos que poner un termómetro en nuestros hogares, muchas de estas características harían subir el mercurio, ¿sí o no? Hay ira en nuestros hogares. ¿Qué se respira en tu hogar? Muchas veces estamos neuróticas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cuando los nervios están alterados. Mami, ¿qué crees? ¡Wow! Como dicen los chicos. Mi vida, ¿qué? O sea, esa respuesta así como llena de ira, llena de mala gana, de mala voluntad, va expresando un interior lleno de conflicto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Aquí hay letras que son conectoras. ¿Viste? No soy profesora de lengua, pero alguien me explicó que es muy importante las palabras que conectan. Y aquí hay muchos y. Enséñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. No nos quedemos en el primer y. Tenemos que permitir, ¿a quién le gusta ir al médico? Aquí hay varios médicos. Yo le ando escapando a Carmen, pero ya voy a llegar, Carmen. No nos gusta que nos examinen. ¿A quién le gusta? Vamos a ser sinceros, vamos por cuando ya no damos más. Que no debería ser así. Tenemos que ser más frecuentes y permitir principalmente que Dios nos examine, que Dios nos pruebe, que Dios vea. A mí uno de los nombres de Dios que me gusta mucho es el que Agar le dio, el Roy, el viviente que me ve. Todos los días el Señor
es el viviente que nos ve. Pensaba que cuán importante que es la palabra de Dios, porque es esa lupa, ¿no es cierto? Esa lámpara que me alumbra, que me examina todos los días. Y por eso la estrategia del diablo de alejarnos de su palabra. Y entonces él usa la tecnología y nos manda un café para la mañana. Yo me pregunto, ¿cuántas aguantamos con un chin de café todo el día? Entonces, ¿cómo puedes pensar que un café bíblico te va a sustentar, que va a cambiar tu vida, que va a ser suficiente para que Dios te examine? La palabra de Dios dice que enseña, redarguye, corrige e instruye. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios no solo nos muestra cómo estamos, sino que nos dice claramente lo que está mal y además nos dice cómo podemos cambiar y además nos acompaña en el proceso. Eso quiere decir que nos enseña, que nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Entonces, estar un tiempo con la palabra de Dios significa que es lo mejor que yo puedo hacer cada día. Y si no lo estás haciendo, te estás perdiendo lo mejor de la vida. Y te animo a que cada día hagas que procures, si no sabes cómo, busques a alguien y dile, mira, yo quiero lograr el hábito del devocional. Quiero leer más la Biblia, ayúdame, enséñame, ¿qué hago? ¿Qué leo? Busca a alguien acá, acércate a mí y te voy a dar algunos consejos que a mí me han servido. Pero como la palabra de Dios es principal en esto y el tema que venimos hablando es del perdón y el Señor no solo nos hace sentir mal y nos deja lagrimeando reconociendo que estamos mal, sino que nos lleva en el versículo 14 del capítulo 3 de Colosenses que estamos viendo a cómo podemos perdonar en el hogar. Así que vamos a leerlo. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Nos encanta, a mí me encanta venir al campamento. Yo estoy acostumbrada a ir al campamento y ponerme un jean, una remera y así, pero yo disfruto estos porque están todas con vestidito y midiéndose y probándose y Francia feliz. Y me gusta, nos vestimos, nos gusta vestirnos, pero el mejor vestido que podemos ponernos en nuestro hogar es, dice Dios, el amor. Y ahondando en esa palabra, amor es buena voluntad, es afecto, pero encontré una que nunca había prestado atención y ¿sabe qué dice que es? Un festín de amor. Y yo digo, eso es lo que es Dios. Dios es un festín de amor, ¿no es cierto, Gaby? Todos los días nos envuelve, nos abraza. Si no te sentís amada, yo creo que yo compito con Juan. Juan decía de sí mismo, yo soy el amado, el discípulo amado. Todas debemos decir eso, porque a todas Dios nos ama profundamente. Si no te sientes amada, si no te sabes amada, te falta leer más la Biblia para convencerte cuánto Dios te ama. Dice que Dios es un festín de amor. Entonces nosotros debemos vestirnos de Él cada día. Bueno, en realidad dice que el amor ya ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, no tenemos que gastar en ese vestimenta. Ya nos fue dada por gracia. El Señor derramó en nosotros el amor. Alguna diría, un festín de amor en la casa me suena demasiado empalagoso. Quizás no sos muy dulce, quizás te cuesta un poco ser expresiva, quizás no a todas les es fácil hacerlo, pero contamos con el Señor. Y a veces podemos decir que un festín de amor habla de ser empalagoso, pero porque nos olvidamos de lo que dice 1 Corintios 13. Y como nuestra mente nos falla, lo vamos a leer. 1 Corintios 13. ¿Qué dice? ¿Alguien le gustaría leerlo? ¿Le paso el micrófono o alguien con voz fuerte? ¿Se anima? Por favor, hermana.
Micrófono. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que te suena y sí o símbolo que te da. Y si tuviera el don de profecía y entendieras todos los misterios y tuviera todo el conocimiento y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. Y es que solo conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará. Bendito sea Dios. Cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era la de un niño, pero dejé atrás las cuestiones típicas del niño. Ahora vemos cómo opacidad, como a través de un espejo, pero en aquel día veremos cara a cara. Uy. Ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el más importante de todos es El amor. Amén. ¿Se dan cuenta que no es empalagoso? Hay partes difíciles de 1 Corintios 13 que no son nada empalagosas, que son difíciles. Es más bien yo diría que 1 Corintios 13 me suena a misión imposible. Se me fue el músico para que me hiciera la musiquita. El mayor de ellos es el amor. ¿Sabe que la palabra vínculo significa lazo? ¿Se acuerda dónde aparece ese versículo? Lazo o parecido, cordón de 3 dobleces, no se rompe fácilmente. Nuestros matrimonios, mi amada hermana, el amor es el lazo que va a unir nuestros matrimonios. A veces hay falta de perdón porque alguna me dice, ya no lo amo. ¿Sabes? El amor, el amar, nunca deja de ser, dice la Biblia. Pero yo ya no lo amo, pero la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Entonces, ¿qué pasó? La Biblia sí habla de que el amor de muchos se enfriará. Entonces, mi amada hermana, vuelve a encender esa chispa de ese amor que ha sido derramado en tu corazón y permite que el Espíritu Santo de Dios avive ese amor en tu matrimonio. Pídeselo a Dios. Yo no creo que seas la primera que siente que su amor se ha ido, pero no es así. No escuches al enemigo. Se te habrá enfriado, seguro que sí, pero se puede volver a prender el caldero. Dice que vínculo significa un principio unificador, pero vínculo también significa ligamento. Y aquí hay varios doctores y me gustaría que ellos dieran la explicación, pero no hay tiempo. Pero voy a leer para no meter la pata, porque no es mi tema. Los ligamentos son cordones, dice, duros y fibrosos, compuestos de tejido conjuntivo, que contienen colágeno y fibras flexibles. Las fibras elásticas permiten a los ligamentos estirarse hasta cierto punto y los ligamentos son fibras conectivas, fuertes y resistentes, similares a una cuerda. Conectan los huesos entre sí, los cartílagos con las articulaciones y brindan soporte a los órganos internos.
Dios escogió la palabra vínculo por casualidad. Y sabe qué precioso es que es esa unión, ¿quién la produce? El Espíritu Santo. Mi hermana, yo no sé si te estás dando cuenta, pero Dios dice que nos vistamos de amor. Yo tengo que esforzarme, ¿no? Él derramó el amor en mí. Dice que yo debo procurar la unidad. ¿Es algo que yo tengo que hacer? Es algo que hace el Espíritu Santo de Dios. También dice, continúa y dice, la paz debe gobernar en nuestros hogares. ¿Así dice? En nuestros corazones. Tiene que comenzar de manera individual. Y mira, sobre las mujeres recae mucho peso. Sobre el hombre es la cabeza, pero la mujer es el termostato de la casa. ¿Cuál es la diferencia entre el termómetro y el termostato? En Estados Unidos, acá no se usa mucho, pero en Estados Unidos todas las casas tienen un termostato, que es lo que le da la temperatura general a toda la casa. Y las mujeres le damos la temperatura a toda la casa. No, mamá, no está bien. ¿Cómo está tu mamá? Está todo mal. Si mamá está mal, está todo mal. El otro día estaba con un matrimonio y le decía, ¿qué quieres que hagamos? Estaban pensando qué iban a hacer. Yo lo que quiero es que estés feliz. Y yo digo, qué sabio ese hombre. Si la esposa está feliz, va a estar todo bien. Pero, ojo, que eso nos lleva muchas veces a manipular a nuestros esposos. Y tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, nosotros necesitamos amor, dice, unión, paz. ¿Y la paz también la tengo que producirla yo? No. ¿Quién nos ha dado la paz? Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no os la doy como el mundo la da. Y nosotros, mi hermana, el diablo se ha metido tanto en la iglesia, tanto en nuestros hogares, que nosotros buscamos la paz del mundo. Procuramos la paz del mundo en nuestros hogares. Y nosotros tenemos que procurar la paz de Dios, que es muy diferente. Muy diferente. Entonces, debemos, dice también, ser agradecidos con todo lo que Dios nos ha dado. Ahora, el versículo 17 concluye el tema y dice que la clave es que hablemos o hagamos todo en el nombre del Señor. Si pues coméis o bebéis, decía Cindy, ¿verdad? Que hagamos todo para la gloria de Dios, todo en el nombre de Dios. Pero me salté un versículo, ¿verdad? El 16. ¿Qué dice el 16? Seguimos en Colosenses 3, 16. ¿Cómo dice? La palabra de Cristo more poquito. ¿Qué es abundancia? Abundancia como el arroz en el plato dominicano. Abundancia. Tiene que abundar, ¿no es cierto? La palabra de Dios. Y yo te hago la pregunta, ¿la palabra de Dios está abundando en tu vida o está escaseando? De la abundancia del corazón, habla la boca. Así te vas a dar cuenta. Si estás hablando de Dios y de su palabra es porque está abundando. Si no estás hablando de ella, si en tu casa lo que abunda es queja, grito, ira, gritería, pleitos, falta Biblia. Pero es fácil, la tenemos ahí. Solo tenemos que abrirla cada día y leerla. Si tenés hijos pequeños, te recomiendo un devocional fabuloso que te animo, te reto a hacer el hábito de tener un tiempo devocional con tu hijo antes de ir a la escuela. Solo tenés que agregar 10 minutitos a la rutina que normalmente haces para no llegar tarde al colegio. Tú lo sientas mientras le sirve el desayuno, tú le lees la palabra de Dios. Y me vas a contar de aquí a un año lo que eso produjo en cada uno de tus hijos. Sembrar la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y va a hacer el trabajo que tú y yo no podemos hacer y que muchas veces nos empecinamos en hacer en nuestros hijos y no podemos, pero la palabra de Dios hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Para terminar, la verdad que me hace reflexionar seriamente el hecho de examinarme cada día, cómo estoy. Lo que hemos hecho en estos días que nos han hecho ver
nos han hecho sacar los trapitos sucios, ¿no es cierto? Nos han hecho ver el estado en el que estamos, como que no perdonamos. Necesitamos examinarnos, permitir que el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra nos examine, nos muestre, pero tienes que estar el tiempo suficiente con la palabra de Dios, porque muchas veces somos confrontados y, ay, sí, estoy mal, es verdad, estoy mal, y te vas. Y no te quedas para que el Señor te redarguya, para que el Señor te corrija y para que el Señor te instruya. Entonces, tomémonos más tiempo con la palabra de Dios. Qué feo que es vivir endeudado, ¿no? Yo no le deseo a nadie es vivir con deuda. Mucho menos vivir endeudado con Dios. Y cuando nosotros no perdonamos, y mayormente en el hogar, vamos acarreando un peso que tarde o temprano nos va a hacer caer o nos va a hacer explotar. Porque algunas lo llevan encima y terminan derribadas, otras lo llevan adentro y terminan explotando. Entonces, no sé cuál es la condición de tu hogar, pero el Señor nos conoce y sabe que la amargura es algo que está en nuestro corazón. ¿Cómo sé que tengo amargura? Dice, el resentimiento y la amargura son parecidas, son familia. Dice, resentimiento, volver a sentir. Si cuando yo pienso en aquella persona o en lo que me hizo, vuelvo a sentir lo mismo, me vuelvo a enojar, me vuelvo a sentir mal, me vuelvo a quebrar, a tener ganas de llorar, estoy mal, estoy amargada todavía. Yo he hablado con personas que me dicen, pero yo ya perdoné, pero seguís teniendo necesidad de perdonar más. Tenés que seguir perdonando, tenés que seguir sacando de ti y seguir sacando de ti toda esa amargura y permitir que el Señor con su palabra te sane. Que el Señor con tu palabra te enseñe a perdonar a la manera que Él te ha perdonado. Entonces yo encuentro que en realidad el problema principal a la hora de perdonar es conmigo mismo. Nosotros necesitamos perdonar de 3 formas. Necesitamos perdonar a los que nos han ofendido, perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a Dios. ¿Cómo? ¿Perdonar a Dios? Yo no sé si tú pensaste en la historia de Job alguna vez y te diste cuenta que Dios permitió que Satanás le hiciera a Job todo lo que le hizo. Entonces Job, si lees Job, y Job dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios hiciste eso? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y dice que Job no pecó. Entonces muchas veces nosotras sabemos que Dios tiene el poder de cambiar mi situación, que Dios puede cambiar ese problema que yo tengo, que Dios puede contestar esa oración y todo se acabaría y no lo hace. Entonces tengo amargura con Dios. Qué feo reconocer eso, ¿no? Pero ¿no te ha pasado que muchas veces estás como enojada con Dios? Porque no contestas esa oración que tenés 10, 15, 20 años haciendo. Muchas veces nosotros hablamos desde el púlpito de un hogar ideal perfecto, de un matrimonio perfecto, pero hay muchas que viven una realidad muy triste en sus hogares y donde están clamando a Dios por imposibles. Pero quiero recordarte, mi hermana, que nada es imposible para Dios. Que tenemos un Dios que todo lo puede. Un Dios que cuando los discípulos le dijeron, bueno, pero entonces la salvación para el ser humano es imposible. ¿Qué le dijo el Señor? Sí, es imposible para el hombre, pero nada es imposible para Dios. Entonces, no sé cuál es tu condición. Y quiero invitarte a que ahí donde estás sentadita, que cierres tus ojos y que pienses a quién tienes que perdonar. En primer lugar, ¿a quién? ¿Quién se te viene a la mente? ¿Quién te produce enojo? ¿Quién te produce resentimiento? Vamos a dejarlo en el círculo del hogar. Podemos quizás ampliarlo a lo de la familia política. Vamos a dejarlo ahí. La familia, mi esposo, mis hijos, mi familia política. ¿A quién tenés que perdonar? También necesitamos perdonarnos a nosotras mismas.
La Biblia no habla de perfección. No hay matrimonio perfecto, pero sí hay matrimonios saludables, aprendimos. Se puede tener un matrimonio saludable. No está tu esposo aquí, pero no hace falta que esté. Dispone tu corazón y en este momento perdónalo. No sé qué te hizo, quizás es terrible, pero en Cristo perdónalo. Como Cristo te perdonó a ti, perdónalo. Y por último, quizás estás enojada con Dios porque no te contesta como tú quieres. Dice que él le dijo, el amo, ¿sabes? El Señor tuvo misericordia. Él le suplicó a su amo. ¿Es el Señor Jesucristo tu amo? ¿El dueño de tu vida? Si es el dueño, Él tiene derecho de hacer como Él en su sabiduría desea hacer. Pero quizás aquí hay alguien que está aquí por primera vez entre nosotros, entre cristianos, es la primera vez y nunca escuchó, pero se da cuenta que tiene una necesidad muy grande, un vacío muy grande. Y quizás, sabes, el dolor que tienes en tu corazón, el enojo, la amargura, la soledad que tenés, no es en realidad causada por esa herida que te hicieron, sino porque estás rechazando a Cristo. Y yo te invito en esta mañana a reflexionar que ese malestar que tienes, esa soledad, ese problema, puedas reconocer que es tu independencia de Dios. Es tú negando que Dios te puede ayudar. Es tú dándole la espalda a todo lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Entonces, si te das cuenta que estás mal, hoy es el día para arrepentirte y volverte a Dios. Y si quieres, te voy a dirigir en una oración y tú en el silencio de tu corazón le puedes decir a Jesucristo lo siguiente. Querido Dios, gracias porque me has traído a esta conferencia, porque he podido escuchar, Señor, lo que la falta de perdón hace, Señor, en mi vida. Reconozco que necesito perdonar, pero reconozco que yo necesito perdón de ti. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Te pido perdón por rechazarte. Te pido perdón, Señor. Te doy gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Me arrepiento de todos mis pecados y te recibo a Jesucristo, recibo a tu Hijo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén.